Una sala de espera de hospital. 3 de la mañana. Las luces fluorescentes zumbando, su canción mecánica para Nadia. El reloj tic-tiquea. Han pasado 3 horas y 47 minutos. El tiempo suficiente para que la gente olvide que él está allí. En algún lugar de la ciudad, un niño de 12 años. Una chica mayor se está despertando en un apartamento vacío, revisando su teléfono, esperando un mensaje que no ha llegado. Estás viendo esto porque algo en tu instinto sabe lo que se avecina. Ese momento en que la persona que todos ignoran finalmente desaparece y el mundo siente el daño de una vez. Durante 12 años, hubo un hombre que llegaba a la escuela primaria Riverside cada mañana a las 7:15 a.m., no a las 7:16, no a las 7:14, el mismo auto, la misma entrada, el mismo momento en que desbloqueaba la puerta del patio de recreo antes que el personal. El director nunca preguntó quién le había dado la llave. Los maestros no cuestionaron por qué el equipo estaba organizado, por qué la caja de arena estaba rastrillada, por qué las alfombrillas de seguridad habían sido revisadas antes de que alguien llegara a usarlas. Simplemente aparecía, simplemente hacía el trabajo, simplemente se iba, y todos asumieron que así debían ser las cosas. Su nombre era Robert Washington. Había nacido en una ciudad que no tenía suficientes recursos para cuidar de niños como él, niños cuyas madres no podían permitirse quedarse, que tenían que elegir entre trabajar y estar presentes, porque esas eran las únicas 2 opciones que el mundo ofrecía. Su padre era una historia de fantasmas, alguien que su madre mencionaba solo en susurros, generalmente después de whisky, usualmente con una tristeza que no tenía nada que ver con el amor y todo que ver con el momento. Robert aprendió pronto que ser un hombre negro significaba trabajar el doble por la mitad del reconocimiento. Aprendió esto en la escuela, donde los maestros lo llamaban menos. Aprendió esto en la tienda de comestibles, donde las miradas lo seguían. Aprendió esto en cada interacción que le enseñó que su existencia era provisional, temporal, sujeta a revisión. Y lo aprendió de nuevo cuando nació Malia, y se dio cuenta de que tendría que ser 2 padres, el padre y la madre a la vez, la presencia y el protector, la voz y el silencio. Cuando nació su hija, cuando él tenía 24 años y no estaba preparado de ninguna manera, excepto en la que importaba, hizo una promesa diferente. No a Dios, no a nadie que pudiera ser testigo, solo a la niña de 8 libras que tenía sus ojos y la determinación de su madre. Prometió ser lo que su propio padre nunca fue. Prometió regresar. Su nombre era Malia. Tenía sus ojos. Tenía su tendencia hacia el silencio, hacia observar, hacia entender los estados de ánimo de las personas antes de que ellas mismas los entendieran. Tenía sus manos, manos grandes, que la hacían parecer mayor de lo que era, manos que a veces escondía en sus bolsillos porque otros niños hacían bromas sobre las chicas con manos grandes. Malia tenía 3 años cuando su madre se fue. Recordaba las maletas, recordaba el olor del perfume de su madre en la puerta. Ella no recordaba la discusión, pero sí recordaba el silencio que la siguió. Un silencio que le decía que su madre había elegido algo más. Y recordó haber preguntado, con la pequeña voz de una niña que comenzaba a entender que las personas podían desaparecer. ¿Papá también se va? Robert nunca dijo una palabra en contra de la mujer que lo dejó con una hija y sin instrucciones. Simplemente miró a Malia, a el miedo en sus ojos, y hizo otra promesa. Simplemente la abrazó y dijo, no, nunca, siempre volveré. Robert nunca dijo una palabra en contra de la mujer que lo dejó con una hija y sin instrucciones. Simplemente miró a Malia y comenzó la aritmética de la supervivencia. 2 trabajos, horarios flexibles, una niñera, la tía de Marcus, que recibía dinero en efectivo porque trabajaba en un sistema que no reconocía oficialmente su labor. Cuando Malia comenzó el jardín de niños,
todo cambió. Robert comenzó a llegar a la escuela primaria Riverside a las 7:15 cada mañana. Él no tenía un trabajo allí. La escuela no le pagaba. Vino porque Malia estaba ansiosa por las transiciones, porque necesitaba verlo antes de que comenzara la escuela, porque verlo revisar el patio de recreo le hacía creer que el mundo era seguro. Él la encontraría en la fila de estudiantes esperando a que se abrieran las puertas. Él captaría su mirada. Asentiría una vez. Un pequeño gesto que significaba: estoy aquí, estás a salvo, no me voy a ir. Luego desaparecería en el paisaje de los terrenos de la escuela, como si siempre hubiera sido parte de él. Para cuando Malia tenía 8 años, Robert tenía una rutina que era tan normal que nadie la cuestionaba ya. Llegaba a la escuela, caminaba por el perímetro, revisaba el equipo, rastrillaba la arena donde jugaban los niños más pequeños, engrasaba las bisagras para que ningún niño se asustara y barría los caminos. Hacía este trabajo con la atención de alguien que realiza una tarea sagrada, aunque la tarea era simplemente mantener este lugar seguro para mi hija. Una mañana, cuando Malia tenía 10 años, la puerta estaba cerrada por dentro, una nueva política de seguridad. Robert estaba al otro lado de la cerca, con sus herramientas en las manos, incapaz de llegar al patio de recreo que había mantenido durante 8 años. Esperó. Nadie vino a dejarlo entrar. Llamó a la escuela. La voz del director Whitmore por teléfono era agradable pero firme. Necesitamos seguir el protocolo, señor Washington. Tendrá que llenar un nuevo formulario de acceso. Podría tardar una semana o dos. Una semana. 2 semanas. Robert pensó en el equipo que no sería revisado. Pensó en Malia, que llegaría a la escuela y no lo vería en el patio de recreo, que se preguntaría si algo había cambiado. Llenó el formulario. Fue aprobado 3 días después. Pero algo había cambiado. Había descubierto que su presencia, su acceso, su derecho a cuidar el espacio donde su hija pasaba sus días, todo eso era temporal. Todo eso podría ser revocado. Había una maestra llamada la señora Chen que se dio cuenta. Ella notó la forma en que se movía por el espacio, el cuidado en sus gestos, la particular suavidad que traía al revisar las barras de mono. Notó que nunca esperaba agradecimientos. Notó que solo miraba a un lugar, el aula, donde Malia estaba, visible a través de la ventana. Y notó al día siguiente del bloqueo de la puerta la ligera vacilación en sus movimientos, la forma en que tocaba el equipo como si estuviera pidiendo permiso. Una mañana lo detuvo. Señor Washington, ¿por qué hace esto? Se detuvo. Sostenía un rastrillo. El sol apenas estaba saliendo, volviendo la hierba dorada. Porque el mundo no revisa las cosas para personas como nosotros, a menos que algo se rompa, dijo. Porque si no me aseguro de que este lugar sea seguro, nadie más lo hará. Porque mi hija ve que me importa algo que tiene significado. La señora Chen comenzó a contarles a otros maestros. Otros maestros comenzaron a notarlo. Pero notar y cambiar no son lo mismo. Agradecieron de vez en cuando. Ofrecieron un pago que él rechazó. Le trajeron café que él declinó educadamente. La administración de la escuela, liderada por un director llamado Gerald Whitmore, que usaba relojes caros y tenía conversaciones sobre infraestructura sostenible, simplemente aceptó el regalo del trabajo de Robert sin cuestionar jamás su origen. Robert nunca pidió nada, así que todos asumieron que tenía todo lo que necesitaba. Lo que no vieron fue el apartamento, 2 habitaciones, una de las cuales Robert alquilaba a un elenco rotativo de inquilinos temporales para mantener la hipoteca pagada, la cocina donde cocinaba frijoles y arroz y cualquier verdura que estuviera en oferta, haciendo comidas que podían durar 3 días, el armario donde colgaba sus 4 camisas de trabajo y 4 camisas informales, rotándolas en un sistema que aseguraba que duraran, el momento de cada mes, cuando se sentaba en la mesa de la cocina, con los papeles escolares de Malia
y las facturas y una calculadora, haciendo cuentas que nunca terminaban de cuadrar. Lo que no vieron fue el trabajo que tenía por la noche, limpiar oficinas en las torres del centro mientras la ciudad dormía. 3 noches a la semana salía después de que Malia se dormía, limpiaba hasta el amanecer, regresaba a casa para ducharse y luego iba a la escuela a las 7:15. Lo que no vieron fue la forma en que abrazaba a Amalia cuando tenía pesadillas sobre su madre que no regresaba, la forma en que le decía cada noche que siempre volvería, la forma en que ella preguntaba cada mañana, ¿volviste? Y él decía, siempre vuelvo. Cuando Malia tenía 9 años, Robert se enfermó, no de una manera dramática, no de una manera que pareciera seria, una tos que persistía, una fatiga que él atribuía al trabajo de limpieza nocturna. No fue al médico, porque un médico significaba tiempo fuera del trabajo, tiempo lejos de Malia y dinero que no tenían. La tos empeoró. Una mañana se presentó en la escuela y tuvo que sentarse a mitad de camino mientras rastrillaba la caja de arena. Un maestro sustituto lo encontró allí, respirando con dificultad, su piel cenicienta. Llamaron a una ambulancia. No pidieron permiso. Simplemente llamaron. El hospital lo mantuvo durante 3 días. Neumonía, una infección respiratoria que se había estado propagando mientras él la ignoraba. Antibióticos y descanso, y el tipo de atención que costaba dinero que no tenía. Malia se quedó con la señora Chen, la maestra que lo había notado. Se quedó en la casa de la señora Chen, en la habitación de huéspedes de la señora Chen, rodeada de la sensación de no pertenecer. No durmió, no comió mucho. Preguntaba cada hora si su padre ya había regresado. En el tercer día, Robert salió del hospital. Los doctores le dijeron que descansara. Fue directo a la escuela. No podía rastrillar. Sus manos temblaban, pero se presentó. Estuvo de pie en la fría puerta de metal a las 7:15 a.m. y cuando Malia apareció por la esquina con la señora Chen, se detuvo, miró a su padre, delgado y pálido y obviamente enfermo, y comenzó a llorar. Él asintió una vez. «Estoy aquí, estás a salvo, no me voy». Cuando Malia cumplió 12 años, era lo suficientemente grande para entender lo que siempre había estado sucediendo. Era lo suficientemente grande para darse cuenta de que la llegada de su padre a la escuela antes que ella no era una coincidencia. Era lo suficientemente grande para hacer las cuentas sobre su horario de trabajo. Era lo suficientemente grande para ver la tensión en su rostro, la forma en que sus manos temblaban en ciertas mañanas, la manera en que se movía como alguien que carga algo pesado. También comenzó a entender que el mundo se había dividido en personas que notaban a su padre y personas que se beneficiaban de su trabajo sin reconocerlo. El director Whitmore había creado una nueva iniciativa. Desarrollo integral del niño figuraba de manera prominente en el nuevo folleto brillante de la escuela. El folleto destacaba el hermoso patio de recreo, el equipo bien mantenido, los terrenos seguros, donde los niños podían prosperar. No mencionaba a Robert, no incluía una fotografía de él. El folleto simplemente presentó el resultado de su trabajo como si hubiera sido logrado por excelencia institucional en lugar de por un hombre que llegaba antes del amanecer y hacía cosas por las que nadie le pagaba. A Robert no parecía importarle esto, o, si le importaba, lo mantenía interior, lo guardaba en el lugar donde guardaba su dolor. «Lo que importa», le dijo Amalia, «no es que la gente sepa lo que hago. Lo que importa es que tú sepas que lo hago, que sepas que me importan las cosas en tu vida, que entiendas que el amor no es un sentimiento, es una elección que haces cada día». Malia tenía 12 años y ya era demasiado sabia para su edad. Un martes de marzo, Robert no se presentó. La puerta permaneció cerrada con llave. El equipo de juegos no fue revisado. La arena no fue rastrillada. Los caminos no fueron barridos.
A las 7:30 a.m., los maestros notaron la ausencia. A las 8:00 a.m., alguien lo mencionó al director Whitmore. Su respuesta fue señalar que el mantenimiento externo no era parte de las obligaciones contractuales de la escuela y que monitorearían la situación. Para el miércoles, una madre con una expresión lista para demandar señaló que el arenero tenía escombros, un posible peligro. Otro padre mencionó que el equipo no había sido engrasado y chirriaba fuertemente. Un tercero se quejó de las hojas en el camino. La directora Whitmore envió un correo electrónico al contratista de mantenimiento, solicitando servicio inmediato. La cotización del contratista fue de $1,400 por una evaluación de emergencia y reparaciones. De repente, el patio de recreo se había convertido en un problema. De repente, lo que había sido normal se volvió inaceptable. Malia fue a la escuela sabiendo que algo estaba mal. No sabía qué, pero sabía que el espacio que su padre mantenía había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en los pequeños descuidos, en los detalles no notados, en el vacío donde alguien solía estar. El jueves, la señora Chen la llevó a un lado. Tu padre está en el hospital, Malia. Tuvo un colapso en el trabajo. Va a estar bien, pero necesita descansar. Malia sintió que el suelo se movía. Miró hacia el parque infantil, hacia el equipo chirriante, hacia la arena sin rastrillar, hacia todas las pequeñas cosas que habían parecido invisibles, porque se habían manejado tan bien. Miró al director Whitmore, que estaba de pie cerca de la puerta, con una expresión de leve molestia, porque las operaciones de la escuela estaban siendo interrumpidas por un hombre que nunca se había molestado en conocer, y entendió por primera vez el peso completo de la invisibilidad de su padre. Robert pasó una semana en el hospital. El diagnóstico fue estrés, agotamiento y un cuerpo que finalmente había dejado de cooperar con las demandas de la supervivencia. El médico le dijo que descansara, que dejara el trabajo de limpieza nocturna, que se cuidara a sí mismo. No discutió, asintió, escuchó, pero también sabía que descansar significaba menos ingresos. Menos ingresos significaba elegir entre los útiles escolares de Malia y la factura de Internet. Significaba que las matemáticas de la supervivencia se volvían aún más imposibles. En el 8º día, cuando llegó a casa, encontró su apartamento lleno de cosas, compras en la mesa, una tarjeta de regalo para la farmacia, suministros de limpieza, una nota de la señora Chen diciendo que el personal había hecho una colecta. Se sentó al borde de su cama y lloró por primera vez en años, no en silencio, no de la manera controlada en que solía hacer las cosas, sino plenamente, completamente, como llora una persona, cuando el peso de todo finalmente se vuelve demasiado. Malia se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo siento, dijo. ¿Por qué?, preguntó ella. Por no poder ser más fuerte. Eres la persona más fuerte que conozco, dijo ella, y tenía 12 años, y lo decía con la absoluta claridad de alguien que lo había visto pelear toda su vida. Cuando Robert regresó a la escuela, 3 semanas después, hubo una reunión. La directora Whitmore, la junta escolar, la señora Chen y Robert, sentados en una sala de conferencias como si estuvieran negociando un tratado. Señor Washington, comenzó la directora Whitmore, la escuela le gustaría ofrecerle un puesto, jardinero a tiempo parcial, 20 horas por semana. No es mucho, pero es un reconocimiento oficial por el trabajo que ha estado haciendo. Robert escuchó lo que se decía y lo que no se decía. Estaban ofreciendo porque habían descubierto, en su ausencia, que su trabajo importaba. Estaban ofreciendo porque la responsabilidad se había vuelto real de repente cuando él no estaba allí para prevenirlo. ¿Cuál es el pago?, preguntó Robert. $16 por hora. Hizo los cálculos en su cabeza. $320 a la semana.
Eso fue suficiente para aliviar un poco la presión, no lo suficiente como para cambiar su vida, pero suficiente. Lo necesitaré por las tardes, dijo, después de la escuela, y necesito que Malia pueda venir conmigo a veces. Por supuesto, coincidió el director Whitmore, como si esto fuera exactamente lo que había estado planeando todo el tiempo. Para cuando Malia cumplió 14 años, el trabajo de su padre en la escuela fue reconocido. Ahora había otros estudiantes, chicos de secundaria, que trabajaban con él, que aprendían de él, que descubrieron que había algo casi meditativo en cuidar un espacio, en hacer las cosas seguras para personas que quizás nunca conocerías. Malia ya no necesitaba pedirle que regresara, sabía, sin preguntar, que él siempre lo haría. Pero algo había cambiado. La invisibilidad se había agrietado. El silencio se había roto. El mundo finalmente había notado lo que había estado dando por sentado. Las manos de Robert, con el tiempo, comenzaron a temblar menos. Las líneas en su rostro se suavizaron ligeramente. Él comenzó a existir en el mundo de una manera que era más que solo sobrevivir. Y Malia creció sabiendo que ser vista, realmente vista, era algo que tenía que ser reclamado. Ese valor tenía que ser reconocido. Que el amor sin reconocimiento seguía siendo amor, pero el reconocimiento hacía posible creer en uno mismo. Años después, cuando Malia estaba en la universidad estudiando trabajo social, regresó a visitar la escuela. Era verano. Los terrenos estaban tranquilos. Caminó por el patio de recreo que su padre había mantenido durante 12 años, el equipo que él había revisado, los caminos que había barrido. Encontró a su padre en el cobertizo de mantenimiento, trabajando en las bisagras de la puerta, asegurándose de que giraran suavemente cuando la escuela comenzara de nuevo. Estoy escribiendo sobre ti, le dijo, para mi tesis, sobre cómo el trabajo invisible sostiene las instituciones y cómo esa invisibilidad es una elección que hace la institución, no un hecho sobre el trabajo. Robert miró hacia arriba. Dejó sus herramientas. ¿Vas a usar mi nombre? Sí, dijo ella. Usaré tu nombre. Él asintió, y por un momento ella vio algo en su rostro que nunca había visto antes. No era exactamente orgullo, pero algo como alivio. El alivio de finalmente ser nombrado, de finalmente tener su presencia reconocida no como un elemento de fondo, sino como central en la historia. La escuela comisionó un mural en honor a Robert. Representa el patio de recreo, el equipo, los caminos y en el fondo, apenas visible, una figura revisando la puerta. La dedicatoria dice, para las personas que hacen que la seguridad sea invisible y todos nosotros que hemos aprendido a esperarla sin verlas. A Robert no le gusta la atención, pero tampoco protesta. Acepta que su invisibilidad se ha convertido en su propio tipo de visibilidad, no el tipo que lo incomoda, sino el tipo que finalmente permite a las personas ver lo que siempre estuvo allí. Malia es trabajadora social ahora. Ella trabaja con familias trabajadoras, con padres que están tratando de sobrevivir en un sistema que no quiere que lo hagan. Les habla de su padre. Les muestra que la presencia, la consistencia y los pequeños actos de cuidado que nadie reconoce son la verdadera base de todo. Les dice, el mundo intentará usarte sin verte, pero algunos de nosotros veremos, algunos de nosotros sabremos, y eso tendrá que ser suficiente. Robert todavía llega a la escuela primaria Riverside a las 7:15 a.m., no porque tenga que hacerlo ya, no porque su presencia sea invisible, sino porque la luz de la mañana en el patio de recreo le recuerda el día en que le prometió a una niña de 3 años que siempre volvería. La sala de espera está tranquila ahora, no porque a nadie le importe, sino porque alguien finalmente se quedó, y él cumple sus promesas, incluso cuando el mundo olvida por qué importan.